Hola a todos, soy Andrés Suma López, miembro del departamento técnico de UDS Enterprise, y en este vídeo vamos a ver cómo desplegar aplicaciones Linux en UDS Enterprise. En mi caso tengo una plataforma VMware, pero eso es indiferente porque en todos los hipervisores se hará de la misma manera. Voy a tener una máquina plantilla Xubuntu, en mi caso, que he configurado en un vídeo anterior, y además un despliegue de UDS. Por esa razón vamos a acceder al UDS Server y vamos a empezar a configurarlo. Puedo introducir la dirección IP o el nombre DNS y voy a acceder con un usuario administrador o en mi caso el superusuario. Voy a acceder al panel de control y vamos a empezar con los diferentes pasos. El primero de ellos será dar de alta nuestro servicio y para ello vamos a elegir nuestra plataforma hipervisora, en mi caso un vCenter. Voy a ponerle un nombre y voy a indicarle la dirección IP del servidor. Voy a indicar un usuario administrador o con los permisos suficientes para desplegar las máquinas. En la parte avanzada lo vamos a dejar por defecto y vamos a testear la configuración. Una vez que hemos visto que está correcta, vamos a darle a guardar. Vamos a acceder a este proveedor de servicio y vamos a crear un servicio base dentro de él. Yo en mi caso voy a crear un linked clone y voy a indicarle el nombre, por ejemplo Xubuntu VApps. Voy a indicar el data center donde voy a guardar la máquina publicación, en mi caso en publicaciones, y además el almacenamiento que voy a utilizar. Si elijo los dos, automáticamente se va a detectar el que tenga más espacio libre y se va a elegir este. Esto lo vamos a dejar por defecto. Vamos a pasar a la pestaña de máquina. En la pestaña de máquina vamos a elegir dónde se encuentran las templates, en mi caso en esta carpeta, y voy a elegir la máquina plantilla para este servicio. Voy a indicarle una memoria, en mi caso voy a ponerle 2 GB, 2048 MB. Voy a indicarle a qué red va a pertenecer. En la carpeta de clones lo puedo dejar por defecto y además de la misma manera voy a indicarle en qué almacenamiento se va a guardar. Yo en mi caso voy a elegir los dos para que automáticamente se vaya detectando cuál tiene el mayor espacio libre. Además voy a indicarle un nombre de máquina base, en mi caso Xubuntu VApps con un guión, y además con la longitud del nombre vamos a añadirle los dígitos numéricos cuando se vayan creando las máquinas, de tal forma que se van a crear como 000, 001, 002 y así con todas las máquinas. Vamos a darle a guardar. En la parte de avanzado vamos a darle listo y vamos a darle a guardar. Una vez que lo tenemos creado, vamos a pasar a la parte de autenticadores. Como yo en mi caso no tengo ninguno, voy a aprovechar para crear uno y así autenticar a los usuarios con, por ejemplo, un autenticador nuevo. En mi caso voy a utilizar una base de datos interna. Voy a indicarle un nombre, por ejemplo interna. Voy a indicarle la prioridad y una etiqueta. En la parte de avanzado lo dejamos por defecto, en la parte de display por defecto y le damos a guardar. Una vez que lo tenemos creado vamos a acceder a él para crear un grupo y un usuario. Primero deberíamos crear un grupo, que este grupo por ejemplo se puede llamar users. Service pool todavía no tenemos, vamos a darle OK y vamos a crear un usuario. En mi caso voy a crear el user 01 que va a tener el rol de usuario y la contraseña por la que nosotros queramos. Voy a indicarle el grupo y listo, vamos a darle a OK. Una vez que tenemos creado un autenticador y usuarios, vamos a pasar al OS Manager. En el OS Manager podemos indicarle un Linux OS Manager básico. Vamos a poner un nombre
Y además vamos a indicar la acción que van a hacer estas máquinas cuando el usuario acceda a ellas y además cuando termine de utilizar la aplicación. En mi caso yo voy a indicar que la máquina se borre y voy a indicarle un tiempo máximo de inactividad para que al cabo de un tiempo esta máquina se acabe borrando. Voy a darle a guardar y listo. En la parte de conectividad en los transportes, en este caso vamos a crear dos. Realmente aquí es donde reside toda la importancia, ya que es el propio transporte X2Go el que se encarga de redirigir al usuario a esa aplicación. Es decir, nosotros lo que creamos es una máquina, pero el transporte X2Go es el que se encarga de lanzar únicamente la sesión de esa aplicación. Vamos a hacer un ejemplo con los dos casos, con el directo, que sería a través de nuestra red local, y el tunelizado a través del túnel. Como yo, por ejemplo, tengo instalado el LibreOffice, voy a utilizar esta aplicación. Vamos a empezar con el directo. Vamos a indicar un nombre. En la parte de prioridad y demás vamos a dejarlo por defecto. En la parte de credenciales vamos a indicar el nombre de usuario que tiene la máquina. En la parte de parámetros vamos a elegir la opción de Full Screen y en Desktop VApps, UDS VApps, y aquí es donde vamos a indicar la ruta, el patch donde ejecutar la aplicación. Yo en mi caso tengo la chuletilla y sé que el LibreOffice Writer se ejecuta en la ruta de USR bind LibreOffice, y además en el caso de que yo quiera solamente lanzar el Writer, tendré que indicarle que lance el Writer. En la parte de avanzado lo vamos a dejar por defecto y listo. Vamos a darle a guardar. Ahora bien, tenemos creado ya el transporte directo. Vamos a pasar con el transporte tunelizado. En este caso voy a lanzar el LibreOffice, pero en este caso voy a intentar lanzar el LibreOffice Calc. Vamos a poner, por ejemplo, túnel y listo. La prioridad la vamos a dejar por defecto y vamos a pasar a la parte de túnel. En la parte de túnel vamos a poder indicar la dirección IP o el nombre DNS, y en caso de que yo utilice solamente la dirección IP local, solamente podré utilizar el túnel en mi red local, y en caso de que utilice un nombre DNS o una dirección pública, la podré utilizar a través de internet. Yo en mi caso voy a utilizar la dirección local con el puerto correspondiente. En la parte de credenciales vamos a indicarle el nombre de usuario, y en la parte de parámetros vamos a indicar el desktop y nuevamente la ruta. En mi caso anteriormente era para lanzar el Writer y ahora va a ser para lanzar el Calc. En la parte avanzada lo vamos a dejar por defecto y le vamos a dar a guardar. Una vez que tenemos creados los transportes, en mi caso uno directo y uno por túnel, vamos a pasar a crear el pool. En esta parte podemos crear diferentes pools. Hay dos formas de crearlos. Una es introduciendo un solo servicio y que ese servicio tenga los dos transportes. Con eso lo que hacemos es indicar que en ese servicio hay varias aplicaciones, y cuando el usuario quiera una de ellas va a elegir el transporte o la aplicación concreta. Vamos a hacer un ejemplo de los dos tipos. Por ejemplo, voy a poner VApps Linux, que esta es la que tendrá varios transportes. El servicio base será de Xubuntu VApps, el OS Manager de Linux y listo. En la parte de display lo vamos a dejar por defecto, la parte de avanzado también, y en la parte de disponibilidad vamos a indicar que quiero, por ejemplo, 2 máquinas en caché y un máximo de 5 máquinas para dar 5 usuarios. Vamos a darle a guardar y listo. Vamos a acceder a este servicio y vamos a ver que va a empezar a crearse la máquina publicación.
Vamos a aprovechar para indicar el grupo que podrá acceder a este servicio, el autenticador interna y el grupo users. Además vamos a indicar los transportes, ya que en este van a ser los dos. Vamos a indicar el de CalTunnel y el Writer. Perfecto. Mientras esperamos a que se haga la publicación de este servicio, vamos a crear otro servicio. En este caso va a ser solamente exclusivo para uno. Por esa razón vamos a llamarle, por ejemplo, LibreOffice Writer. Vamos a elegir, por ejemplo, el mismo servicio base, el mismo es Manager y listo. En la parte de disponibilidad, por defecto, aunque podemos indicarle el grupo de servicio donde queremos alojarlo, indicarle una imagen, etcétera. La parte de avanzado la vamos a dejar por defecto y de la misma manera en Ability vamos a ponerle, en disponibilidad vamos a ponerle 2 y un máximo de 5. Vamos a darle a guardar y listo. De la misma manera, mientras se va creando la máquina de publicación, vamos a añadir los grupos y en este caso voy a añadir solamente un transporte, en este caso el Office Directo, que es el que lanza el Writer. La manera en la que lo van a ver los usuarios vamos a verla enseguida cuando completemos la publicación y tengamos máquinas en caché. Y listo, una vez que tenemos las máquinas en válido, tanto para el Writer como para el servicio de todos los servicios, vamos a pasar a la parte de usuario. En este caso, yo voy a hacer un logout del usuario y voy a iniciar sesión con el user 01, que es el que hemos creado anteriormente. Como puedo ver, voy a tener ya mis servicios y como hablábamos antes, vamos a tener dos servicios diferentes. Uno de ellos en el que solamente existe un transporte y este va a lanzar exclusivamente el LibreOffice Writer. Y además un servicio en el que existen varios servicios de aplicaciones Linux en el que yo en los transportes voy a poder elegir qué aplicación lanzar en cada momento. El Calc, el Writer, etc. Ahora bien, vamos a hacer una prueba de conexión. Y en este caso vamos a lanzar este servicio y vamos a hacer uso del UDS Client y además en la máquina cliente vamos a tener instalada el X2Go. Vamos a aceptar toda esta parte ya que no hemos editado de ninguna manera el X2Go Client y vamos a esperar a que se genere nuestro servicio. Como podemos ver, en este caso ya tendríamos listo el servicio para Writer. En el caso de que queramos utilizar el túnel, vamos a, por ejemplo, cerrar este servicio y vamos a hacer uso del LibreOffice Calc a través de nuestro túnel. Vamos a esperar a que se genere la conexión. Y nuevamente vamos a ver cómo se nos lanza nuestro servicio, pero en este caso para Calc. Con esto ya tendríamos listo un despliegue de aplicaciones Linux para UDS Enterprise. Muchas gracias por ver el vídeo, esperemos que les haya sido de ayuda y un saludo. Adiós.